En la línea telefónica, Tonatiuh Magos, quien es director de Incidencia Política y Movilización de World Vision México. Acerca de este tema, bueno, pues los niños que están llegando en caravanas migrantes que intentan cruzar a nuestro país. Le reiteramos esta imagen que yo creo que causó mucha impresión de cómo los polleros arrojan a dos pequeñitas a través de esta barrera que separa México de Estados Unidos. Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué falta para detener este tipo de circunstancias que se están viviendo? Tonatiuh, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Wendy. Gracias por este espacio. Gracias. Pues sigue creciendo, ya lo hemos manifestado, hemos dado cuenta que sigue creciendo pues el tránsito de menores no acompañados por nuestro país con la intención de llegar a Estados Unidos. Sí, recordemos que esto no es un fenómeno nuevo. Desde el 2014, el entonces presidente Barack Obama declara una emergencia humanitaria por esta situación que rebasaron más de 40,000 niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados detenidos por la patrulla fronteriza de ese país. Desde entonces ha habido toda una serie de esfuerzos para atender y mitigar esta situación. Pues es evidente que el paso de estas personas menores de 18 años por el territorio nacional supone en sí mismo una serie de peligros mortales en su integridad física, entre otras, que incrementa mucho la condición de género, ¿no? La condición de género aquí también aumenta muchos riesgos. Es altamente probable que las niñas y adolescentes que están en su tránsito o en su migración hacia nuestro territorio sean abusadas sexualmente, víctimas de violencia de este índole, y es una situación muy compleja, muy peligrosa y que se debe de atender, ¿no? De todas las miradas y coordinando con todos los actores posibles. Hemos visto a través de fotografías, Tonatiuh, o de redes sociales, imágenes que se filtran y dan a conocer el trato que están recibiendo estos menores del otro lado de la frontera. Los tienen ahí guardados en jaulas, refugios, dicen ellos. Sin embargo, ¿de qué manera puede intervenir la sociedad, las autoridades de derechos humanos para evitar que estas circunstancias se sigan presentando? Definitivamente, Wendy. Debemos de reconocer que México, como firmante de prácticamente todos los tratados y ratificante de prácticamente todos los tratados internacionales, es su obligación como Estado garantizar el libre tránsito o la libre estancia y la salvaguarda personal de cada una de las personas sin importar su condición migratoria, su edad, mucho menos. Y bueno, en el caso de las personas menores de 18 años, pues tenemos una obligación particularmente para proteger y definir estos mecanismos de protección mucho más adecuados para la niñez. ¿Qué se puede hacer? Pues existe una red de albergues de sociedad civil que está a lo largo de las rutas detectadas de tránsito en este país, en donde pues lo que intentamos hacer a través de una metodología que se llama el tren de la protección es garantizar que tengan acceso a información adecuada para libre regreso o un camino seguro, tengan espacios de contención emocional, ¿no? A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que hemos atendido a decenas de miles de niños en esta condición de movilidad, y hay siempre una situación de estrés emocional muy alta. El tren de la protección lo que busca entonces es generar estas barreras para emocionales y primeros auxilios para generar algo y cuidar, no sé, su estado futuro, ¿no? Claro. Sí, Tre perdón. sí, sí, no, y bueno, y también, pues,
el acceso a la alimentación y a la restitución de derechos educativos y de esparcimiento, que también es importantísimo. Esta jornada a lo largo del país, o sea, los niños y niñas que están en contexto de movilidad, pues tienen un estrés hídrico y físico muy alto, ¿no? Las condiciones en las que están llevando a cabo este andar son muy complejas, son muy demandantes, y lo que requerimos es que se tengan descanso, tengan adecuada alimentación, hidratación, ¿no? Para conservar también la vida. Claro. Y bueno, en este sentido se habla mucho, Tonatiuh, de sí, los niños migrantes que vienen de países de Centroamérica, pero también, no sé si hacer una distinción, porque finalmente, bueno, todos son niños, pero ¿qué hay con los niños mexicanos que también intentan llegar a Estados Unidos? En este caso específico, el gobierno mexicano, ¿cómo debe de hacer, más bien, o qué debe de hacer, de qué manera debe de pugnar ante las autoridades estadounidenses para que estos pequeños mexicanos pues reciban un buen trato? Definitivamente tiene que ser todo el trato basado en derechos humanos, ¿no? De acuerdo a los estándares internacionales, y recordemos que hace un par de años se firmó el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada, ¿no? Y aquí hay una serie de elementos que tienen que garantizar los Estados parte. Definitivamente hay una cantidad importante de niños mexicanos intentando cruzar la frontera norte, y existe un reto mayúsculo, ¿no? ¿Qué solución hay? Pues nosotros sostenemos que no hay solo una solución, deben de ser varias, articuladas y todas coordinadas entre los estados, organizaciones de sociedad civil. Se ha hablado mucho de este plan Marshall para el sur de México y nuestros países hermanos de Centroamérica, donde ya el gobierno mexicano ha hecho una inversión de $4,000 millones para algunos programas, pero eso no es suficiente. La problemática que sucede en los estados del sur, en nuestros estados y al sur de la frontera, es mucho más compleja que solo la pobreza. Si bien el primer motivo para la migración de estas personas sí es la búsqueda de nuevas oportunidades, el segundo sí es una situación de escapar de condiciones de violencia, planificación familiar. O sea, hay toda una serie de problemáticas muy complejas en sí detrás, y que se tienen que abordar integralmente. No, si abordamos el tema de ingresos para sostenerse, seguramente los grupos criminales harán presión para que sigan saliendo estas personas. Entonces necesitamos un fortalecimiento de los sistemas de impartición y procuración de justicia, claro. Necesitamos, entre varias otras cosas, ¿no? Entonces no tiene una solución fácil, sin embargo hay que empujar para que la solución sea subregional. Necesitamos articular los sistemas de protección a niñas y niños adolescentes y los sistemas de protección social para que las personas puedan conservarse en sus estados en dado caso de que así lo desean, y claro, cuando quieran migrar sean protegidos. Perfecto. Pues Tonatiuh, muchas gracias por esta plática. Te agradecemos todos tus comentarios. Muy buen día. Muy buen día, Wendy. Gracias. Gracias. Por ustedes. Tonatiuh Magos, director de Incidencia Política y Movilización de World Vision México. Hacemos una pausa, seguimos.